Señor. Pues, Dios mío, Señor, estar en esta mentoría, Dios, en una clase más de la semana, Señor. Pero que esta clase cale en el corazón como lo ha venido haciendo, Señor, todo este proceso de mentoría en nuestros corazones. Y por sobre todo, Padre, que sea puesto en práctica en nuestras vidas familiares, Señor, seculares, en nuestra vida como ovejas, como siervos, como siervas tuyas, Señor, Padre. Dios mío, dale sabiduría a nuestra hermana Amalia, Señor, para poder trazar, Señor, de la mejor manera, Señor, la lección, Señor, y danos a nosotros un corazón enseñable, Señor, para tener la percepción correcta de lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, con mente y actitud abierta a ti, Señor, con una actitud expectante de lo que tú quieres en esta noche, que nosotros aprendamos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender, de ser moldeables, de ser enseñables en nuestro corazón, que nosotros lo aprovechemos al máximo como una herramienta esencial, Señor, para seguir creciendo en esa tierra, para llegar a ti, Señor. Gracias te damos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad. Dos anuncios importantes. Uno, este movimiento Churre Nueva le está motivando a todo el que quiera participar para el 26 de este mes de mayo, una cumbre global. Están haciendo una invitación general y pedí permiso para el que quiera conectarse. Casi siempre es una hora, hora y media, y casi siempre, no recuerdo ahorita, y es que mi teléfono se descargó, es como una hora, hora y resto. Hay que llenar un formulario para poder conectarse, porque todo es registrado, ¿verdad? Si es pastor, si es líder, pues ahí hay que llenarlo. Entonces yo voy a poner en el chat ese, ¿cómo se dice? El afiche y la información para el link. Si usted quiere conectarse y tiene la posibilidad y esté como una multitud buena de pastores y líderes, pues ahí le va a quedar la invitación. ¿Sí, Omar? ¿Dice que es cuándo? 26 de mayo. ¿Eso a qué hora sería? Importante la hora. Sí, espérate un momentito, Omar. Vamos a fijarme aquí. Porque yo pregunté, entonces me dijeron que los invitara. Yo voy a enviar la información, pero es que mi teléfono está obsiso. Yo estoy abriendo la sala por el correo. Vamos a ver si lo encuentro. Y entonces me gustaría que, si usted puede, vamos a ver, aquí. Voy a enviarles el anuncio. Ahí vemos la hora. Lo ven en sus teléfonos, porfa. Vamos a ver. Ahí está el anuncio. Dice que es a las 8 de la mañana. Vamos a ver, ¿dónde está la hora? No la veo. La banderita, la Sí. tercera. Sí. 26 de mayo. De 8 a 9:30. Ajá. Y solo nos falta algo, dice regístrate aquí, pero si toco ahí no me da ningún lugar, entonces. No, yo le envío ahora porque es que estoy aquí de traviesa con porque mi teléfono está muerto, pero ahorita les mando el link. Sí. Y ustedes pueden conectar. Te explico. Dime. Esto hay que meterse ya. Ajá. Porque el Zoom no tiene para 1000 personas. Entonces, el que agarra campo y que no, salado. O sea, que hay que inscribirse ya. Pues si Sí. no, uno no va a agarrar espacio.
ahorita Pues les demasiados mando. países veo. Sí. Entonces, porque también la idea de que usted se inscriba es porque usted tiene que decir en qué idioma lo quiere recibir para que escuche la traducción. Lenguas angelicales. Entonces ahí les va a quedar la información y si usted puede conectarse sería genial, ¿verdad? Claro que sí, es bonita esa experiencia. Sí, ahí se los mando luego. Bueno, la segunda cosa es que usted sabe que ya estamos casi que aterrizando en el folleto en el nivel 2, el nivel 1B. Estamos en la lección 25, son 28, pero la 28 mucho se traza en información que tiene que ver con el nivel 2. Entonces yo quiero dejar en su corazón la inquietud. Si usted va a querer continuar el segundo nivel, yo le soy sincera, yo he sido muy bendecida con esta gente. Yo he aprendido mucho, mi corazón ha sido confrontado en muchas cosas y todavía sigo aprendiendo. Estoy en el nivel 3 y sigo descubriendo cosas muy interesantes de parte del Señor. Así que yo les dejo la inquietud y esperando en el Señor poder continuar. Ustedes saben que vienen ya las lecciones y entonces si yo no sigo en la supervisión, tengo que pedir permiso al supervisor para continuar porque yo sí quiero continuar con los que quieran continuar el material, ¿verdad? El otro nivel está muy bueno, lo recomiendo 100%, así que si están listos, yo estoy lista. Entonces para que les quede eso ahí, lo consideren, ¿verdad? Estamos en la lección 25, en el punto B, pedir perdón. Amén. Ese es el punto donde estamos. Voy a pedir a mi hermano Enrique que nos ayude leyendo. Pedir perdón a otros. Amén. Hermano. ¿Perdón? Página 304. 304. Dios le bendiga, hermano Víctor. Amén, hermanito. Igual, Dios les bendiga a todos. Amén, hermano. Inicio, hermana. Sí, señor, por favor. Punto de pedir perdón a otros. 1. Aunque Jesús tenía mucho que decir acerca de perdonar a los demás, también abordó el tema del perdón por el otro lado de la moneda, cuando hemos sido los que hemos ofendido y ahora necesitamos el perdón. Mateo 5, 23, 24 dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Por qué Jesús nos diría que si mientras estamos ofreciendo una ofrenda en el altar, recordamos que hemos ofendido a alguien, que primero debemos ir y reconciliarnos antes de traer la ofrenda? Ya hemos visto arriba que Jesús dijo que si no perdonamos a otra persona, Él no nos perdonará. Mateo 6, 14, 15. En otro pasaje vemos que si maltratamos a otro, Dios retendrá las respuestas a nuestras oraciones. Primera de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. En ambos casos, no recibirán el perdón y no recibirán respuesta de la oración. La razón se debe a las relaciones humanas horizontales rotas. Jesús está diciendo que si continuamente estamos causando relaciones humanas rotas, entonces Él retendrá su respuesta hasta que se rectifique.
Darnos cuenta de esto nos ayuda enormemente a comprender a lo que Jesús quiere llegar en Mateo 5, 23 y 24. Punto 10. En tercer lugar, Jesús está diciendo que si otros se ofenden por causa nuestra, antes de que Dios acepte nuestra ofrenda, primero debemos reconciliarnos. Y Santiago ofrece una cuarta, incluso la sanidad se basa en las relaciones adecuadas con los demás. Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El perdón de Dios, las respuestas a la oración de Dios, la aceptación de nuestras ofrendas, reparentes, incluido el servicio por parte de Dios y la sanidad de Dios, todo se basa en relaciones apropiadas con los demás. Punto 14. Además, eso también significa que sin relaciones adecuadas no hay recompensas temporales aquí o eternas por lo que hemos hecho. Esto es preocupante. Además de recordar en el altar, podría ser que el Espíritu Santo, que alguien tiene, voy a empezar de nuevo la línea. Además de recordar en el altar, podría ser el Espíritu Santo que alguien tiene algo en contra de nosotros, ¿no? En contra de ti. Una segunda manera en la que pueden descubrir si has ofendido o alguien es si la persona le confrontará con eso. Hermanita, estoy en el punto 16. Tal vez sigue con otro. Voy a buscar una luz más fuerte porque estoy un poco oscuro. Ok. Este Quedé en el punto punto 16. y 16. Vamos a seguir leyendo en el 17. Omar, ¿me ayudas? Con mucho gusto. 17. Otra forma de confrontación es si estás escuchando un mensaje y el Espíritu trae convicción de pecado a tu corazón. Cuando te confronten, no debes ponerte a la defensiva. Tampoco debes ignorarlo. Ocúpate de ello. Ejemplo, una mujer en una iglesia donde predice sobre el perdón, estaba predicando sobre el perdón en otra ciudad. Cuando terminé, el pastor de la iglesia recibió un correo electrónico de una mujer en su iglesia que había estado presente durante el mensaje. Ella se mostró arrepentida mientras le contaba sobre una ocasión en otra iglesia donde se había ofendido con el pastor y el staff. Ella se llenó de amargura y dejó la iglesia. El Espíritu Santo le hizo reconocer su culpa, razón por la cual sus dos hijos no estaban en el Señor. No fue el pastor y el staff de la iglesia, sino por su amargura y falta de perdón hacia el pastor y el staff. Ella fue tan confrontada que le dijo al pastor que le escribiría un correo electrónico de disculpas al ex pastor pidiéndole perdón y que les confesaría a sus hijos sobre su pecado de amargura. Este es un tipo de reconciliación al cual Jesús se refería. Pero algunas veces pedir perdón también requiere restitución. Ejemplo, la historia de Zaqueo. Un día Jesús estaba pasando por Jericó. Zaqueo, un rico recaudador de impuestos, estaba allí. Quería ver a Jesús, así que trepó a un árbol sicomoro para poder verlo mejor. Cuando Jesús llegó al lugar, levantó la vista y le dijo a Zaqueo que iría a su casa. Durante su visita, Zaqueo hizo algo bastante asombroso. En Lucas 19:8. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Observa cómo Jesús responde a esto. Lucas 19:9-10
Hoy ha llegado a la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que había perdido. Evidentemente, Zaqueo creyó y se arrepintió. Y la prueba de su arrepentimiento fue la restitución de todo lo que había extorsionado a la gente durante muchos años. Lucas 3:14. El rey Raidi tiene que pagar restitución. Yo no sé esto. Bueno, sí, el rey es una persona. ¿Continúa ahí, hermano, o sigo? Sigue, hermano. Bueno, en 1978, 6 meses después del nacimiento de nuestro hijo mayor, me comprometí a seguir a Jesús. Desde ese día en adelante, lo seguí de todo corazón, sin volver atrás nunca más. Dentro del primer año, el Espíritu Santo comenzó a traer recuerdos de mi vida cuando era adolescente. Le había estado robando a mi empleador. A partir de ese momento, el Espíritu no me dejaba olvidarme de esa situación. Todos los días cuando volvía a orar, él me recordaba la situación. Después de hablar con Frank, le escribí una carta al empleador confesando mi pecado y pidiéndole perdón. Pero también incluyó el dinero de los bienes que había robado. Después de un par de semanas, recibí una carta de mi empleador en la que me decía que me perdonaba. Pero para mi sorpresa, él confesó que él también había retenido dinero de mi último salario y me pidió que le perdonara a él también y le adjuntó el sobre de pago con el dinero. Curiosamente, la cantidad que me volvió era casi la cantidad exacta que le envié. Desde ese día en adelante mi conciencia estaba tranquila y pude reanudar mi relación con el Señor como antes. ¿El Espíritu te está pidiendo que confieses un pecado a alguien a quien has ofendido? Buena pregunta. ¿Qué encuentran de interesante en esto último leído, hermanos, que es el final de esta misma parte? A mí me llamó muchísimo la atención varias cosas, pero ¿qué le llama a usted su atención? Bueno, hay una cosa que muchos de nosotros tenemos y decimos por conveniencia. Ya todo fue perdonado. Borró y cuenta nueva, pero con lo que me dice aquí, si el Espíritu le redarguye, hay que ir a saldar cuentas, porque uno también eso lo hace de manera conchuda, ¿verdad? Sí. En beneficio de, pero aquí está diciendo claramente, si el Señor le acuerda a uno que hizo algo que debe limpiar, pues ni modo, hay que irlo a hacer. Una cosa es el perdón y otra cosa son las chanchadas que uno puede haber hecho, ¿verdad? Y que el Señor le ganó eso, no. Y entonces entra la consola, pero Dios no limpió todos mis pecados, entonces con eso nos escudamos, pero no, aquí hay una cosilla bastante interesante que hoy estoy aprendiendo, ¿verdad? Qué bueno. Gracias. Bueno. ¿Qué más hayan interesante, mis hermanos, ustedes que escucharon la lectura? Quiero pedirle a Víctor que por favor me busque, porque eso me llamó la atención. El sábado un hermano de esto de Zaqueo y yo dije, qué interesante. Yo siempre había pensado que Zaqueo fue realmente demasiado generoso al querer devolver la cuarta parte de lo que había ofendido. Pero lo había mirado como algo así, pero el Espíritu Santo en el culto me inquietó algo más y me fui a algo más. Entonces voy a pedirle a mano Víctor que por favor vaya vamos a ver 3 citas bíblicas. Omar, busca Proverbios 6, ese no lo he leído, así que no sé qué dice. Proverbios 6, 30, 31. Víctor, número 5, 6, 7. Y mano Luis, Levítico 6, 1, 5. Eso me llamó la atención. Y vuelvo a lo que quiero retomar lo que dijo el hermano Luis al principio de la conversación que teníamos. Vamos a ver primero Levíticos. La Biblia mía tiene tantos papeles. Levíticos 6, del 1 al 5. ¿Viene, hermano Luis? ¿Tiene cerrado el micrófono, hermano?
Difícilmente iba a escuchar. Ok, verso 6. A todo aquello sobre lo que hubiese jurado falsamente, No, lo del verso 1 al 6, hermano. Ah, Capítulo 6, del verso 1 al 6. habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre lo que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Verso 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Ok, nos quedamos, wow, ¿verdad? Ahora vamos a ver, wow, yo también dije lo mismo. Números capítulo 5, vieras que eso, estando en el culto, me inquietó el Señor y me fui a ver eso y yo digo, wow, lo mismo dije yo. Me llamó la 17, atención. hermanita. Números capítulo 5, versos 6 y 7. Amén. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Wow, seguimos con wow. Vamos ahora a Proverbios, capítulo 6. Por favor, sigan las lecturas porque vieras que a mí me llamó poderosamente la atención. Proverbios, capítulo 6, verso 30 y 31. Voy. Dice, no tienen en poco al ladrón cuando hurtare para saciar su alma teniendo hambre. Empero tomado, paga las setenas, da toda la sustancia de su casa. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Ok, ya es el 32, pero vamos a... ¿Esa qué versión estás leyendo? No sé. ¿Cuál quiere que... Es que estas las tengo todas. Bueno, es que por favor léelo en la Reina Valera o en la Nueva Traducción Viviente. Valera, Reina 60. Valera. 60. Uh-huh. No, esta es una Reina Valera, pero no sé qué año. No sé. ¿Qué pasó? Okay, yo tengo aquí a mano la Reina Valera 60. Por favor, compañero. Verso 30, ¿verdad, hermana? Sí, señor. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Ok, ya el 32 aquí pasamos a otro punto. ¿Qué encuentran de interesantes en Levítico, Números y lo entrelaza con lo que estamos viendo del perdón a otros? Mis hermanos. A ver, Eriquita, la hay muy calladita. Pastor José. Y todos estos versos hablan de restitución, pastora. Los tres.
hablan de restituir. Es interesante, hermanos, porque cuando la gente, por lo general, cuando roba, muy rara vez piensa o cree en la necesidad o la importancia de la restitución. Y a mí me llama la atención que en Levítico sin número lo manda a restituir 5 o 6 veces. 5 veces. En Proverbios habla de 7 veces. Y me llama a mí la atención porque, como dijo Mari, es cierto, a veces pensamos, ya lo perdonó todo. Ya está toda la cuenta saldada, aquí no hay nada aquí no hay más que hablar. Está todo hecho. Y lo que estoy pensando es, qué doloroso es, hermanos, saber de que para decirlo bien, la filosofía que la iglesia adoptó en el camino es totalmente contraria a lo que realmente Dios quiso que fuera desde un principio. Porque si una persona le roba, no solo le tiene que robar lo que dañó, devolver lo que dañó, sino restituir por la ofensa. Y habla de la calumnia y habla de otras cosas más. Y dolorosamente uno ve en la iglesia gente que tan fácil le añaden a una verdad lo que les da la gana. Y no miden o no medimos las consecuencias de esto. Y menos pedir perdón y menos reconocer que lo hice. Y esto me hace pensar, y un día eso se hablaba con alguien y le decía, me duele pensar en gente, hermanos, que están mal, pero no se examinan a ver qué causas causaron ese mal, porque no todas las causas son por cosas netamente físicas, a veces son cosas espirituales que cobran factura. Pero la iglesia no ha sido enseñada a eso. La gente que viene del mundo acostumbrada a mentir, a engañar, a exagerar, a hablar mal de los demás, o a expresar una idea que cree que es y no es, solamente que la creyó en el corazón. Y así la dice y la repite. Y otros creen eso que como verdad y quizás no lo es. Pero es una interpretación personal. ¿Me entienden lo fuerte que es esto, hermanos? Esto es fuerte. A veces la gente no le tiembla el pulso. Porque yo les soy honesta, yo he leído la Biblia de tapa a tapa varias veces, pero hasta ahora relaciono estos versículos con Zaqueo. Nunca soy honesta y digo, nunca los había relacionado. Pero el sábado en el culto el hermano estaba predicando de Zaqueo. Y yo siempre wow, Zaqueo restituyó, o una verdadera conversión, un verdadero, y es cierto, no es que eso no es cierto, sí es cierto, pero lo que descubrí yo el sábado a través del Espíritu es que sabía, ¿cómo se dice? Zaqueo tenía noción de qué decía la ley y hizo lo que debía de hacer. Ajá. ¿Cuánto le había robado a la gente? ¿Cuánto había ultrajado a la gente? ¿Cuánto había estafado a la gente? No lo sabemos. Porque Zaqueo era súper maestro en esto, creo yo. Pero algo que sí veo es que cuando Jesús entró a su corazón, no solo a su casa, a su corazón, él sabía lo que tenía que hacer. Y me duele pensar cuando a veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Nos tienen que como empujar para poder ser. Y como dijo Mar, ¿verdad? Más cuando el espíritu, a veces el espíritu tiene que acorralarnos. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Entienden? ¿Me entienden mi punto?
¿Qué piensan? Están muy calladitos. Hermano, Pásale. voy a... Mi hermano, dele. Hay un punto que no está totalmente relacionado, es decir, no es el que estamos hablando, pero que a mí me llamó poderosamente la atención. Y es que cuando nosotros nos molestamos, o por decirlo de otra palabra, nos enojamos con alguien en la iglesia, en la congregación, sean líderes o no, y optamos por salirnos e irnos con la familia, a veces no nos damos cuenta del daño tremendo que le hacemos a la familia. Sobre todo si de paso comenzamos a comentar en casa todo lo que no nos gusta y hablar mal, ya no solamente de aquella persona que con la cual nos sentimos ofendidos, sino que a veces hablamos de todos. Sí. Eso es tan preocupante como lo dice aquí el hermano autor de este libro, y es que había una señora que sus hijos habían dejado de asistir a la iglesia por una situación similar a esa. Se salió de una iglesia, se vino para otra, pero ya probablemente por los comentarios que ella hacía en su casa, los hijos ya no iban a la iglesia. Y se dice pues que tuvo que pedir perdón y luego probablemente le pidió perdón a sus hijos. Pero es preocupante eso, porque a veces no nos damos cuenta que una decisión nuestra se lleva a la familia también con nosotros, ya sea para bien o ya sea para mal. Dolor. Eso es lo que quería comentar. Gracias, pastorcito, sí. Pastora Erika. Analizando un poquito y pensando un poquito en esto que usted está leyendo, nos pasaría lo que Lucas 17:10 dice, que somos siervos inútiles porque solo hacemos lo que debiéramos de hacer, ¿verdad? Y hay veces, me acuerdo de pastor de Cartago que sea siervos recontra inútiles porque ni siquiera lo que debemos hacer, hacemos, ¿verdad? Entonces, Zaqueo era ese siervo, porque Zaqueo lo único que estaba haciendo era cumplir con el deber que tenía que hacer, porque él conocía la ley. Muchas veces nosotros con una poquita cosa creemos que estamos haciendo la gran cosa, no, estamos siendo siervos inútiles, porque con costo estamos haciendo lo que nosotros debemos hacer. Ahora lo que de verdad tiene peso y no lo hacemos. Y esto uno lo ve, Dios mío, de verdad ayúdanos, porque esto es de mucho peso. Y si nos examinásemos a nosotros mismos, realmente con esa óptica del ojo de Dios, con esa óptica de Dios, ay hermana, de verdad que le confronta la vida, yo creo que a cualquiera. Sí. El deseo del pastor Rey, hermanos, la mentoría, es ayudarnos a ser confrontados en tantas áreas de nuestra vida. Con esta parte el pastor nos está dando dos ejemplos diferentes, pero van de la mano. La amargura de esta mujer dañó su familia, como dice el hermano Luis. Sí. Y a veces la iglesia no mide. Y qué doloroso es, hermanos, cuando los mismos pastores no miden, despellejan a sus consiervos, a sus autoridades, a sus líderes, a sus hermanos. Los despellejan. Y el daño que le hacen a la familia, hermanos, eso es tremendo y trasciende. Entonces, tenemos una tarea, como todos los temas que hemos venido hablando, que el Señor nos ayude a enseñar bien a la congregación, porque la gente está viciada en hacer lo que es la costumbre. En lo que es la costumbre. Y uno necesita ponerlo aquí para poderlo vivir en la práctica.
porque si uno no lo vive aquí, no lo puede vivir en la práctica. Y necesita trabajar. Esto de este ejemplo, la primera mujer, yo aprendí de la mujer que me enseñó mucho a mí, la hermana Filomena Ortiz. Ella decía, Amalia, la gente, los padres no saben el daño que le hacen a los hijos cuando se van de la iglesia hablando pestes del pastor de la iglesia. El daño se lo hacen a los hijos, porque ellos ya son adultos, pero los niños no saben. Pero viendo el segundo ejemplo, ya te doy la palabra, pastora, viendo el segundo ejemplo de Zaqueo, porque es un segundo ejemplo, es no solamente es pedir perdón, es que si yo tengo que retribuir, hay que retribuir. Pero ahí, como dijo Chibolo, ahí cambia la cosa. Ahí ya no es tan así. Ya Dios lo perdonó todo, dijo Omar, me gustó como lo dijo Omar, ya todo lo perdonó. Hermano, sí lo perdonó, pero hay consecuencias. Y las consecuencias hay que asumirlas, hay que ponerle pecho, hay que ponerle bala. Pastora. Aquí creo que es en el punto, creo que es en el punto dejar las ofrendas. Creo que está por el punto 16. Y pasará tan sencillo. Bueno, digo tan sencillo porque uno lo ve tan sencillo, ¿verdad? En aspecto que muchas veces dejamos la ofrenda y sabemos que nuestro corazón está guardando un montón de cosas. O no sé hasta qué punto no nos daremos cuenta realmente de que el corazón nuestro está dañado. Y lo mismo pasaría así con la Santa Cena. Y lo mismo pasaría con un montón de situaciones que por eso hoy quizás es lo que nos ha menguado como cristianos, como siervas efectivos en el reino. Porque tantas cosas las hemos aprendido mal, ¿verdad? Desde el principio, que hoy las seguimos practicando y las seguimos, lo peor que las seguimos enseñando a otros. Pero si realmente tuviéramos la connotación y entendiéramos lo real, si dejar una ofrenda con grandes problemas en nuestra vida, en esa parte, con problemas, con la falta del perdón, con la falta de muchas situaciones que nos pasan. La Biblia nos enseña que es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, ambas cosas tienen que hacerse. Pero para nosotros es más fácil siempre enseñar, ya, y la ofrenda se va a dejar y punto. Y no contemplamos más nada después de eso. Creemos que con la ofrenda como que lavamos pecados, ¿verdad? Y no es así. O queremos callar la ciencia quizás. Y lo que más duele en esto, Paz, es que lo que uno ha aprendido en el camino y ha visto por carne propia y en otros, es que lo que no me revienta aquí, me revienta allá. Así es. Me va a reventar, lamentablemente, Paz, me va a alcanzar, me van a alcanzar la raíz de todos mis males. Eso me va a alcanzar. Y si no me alcanza aquí, me va a alcanzar en algún tiempo de mi vida. Pero en algún tiempo voy a tener que ser confrontado. Me confronto hoy o me confronto después, pero voy a ser confrontado en esas áreas. Porque eso es lo al fin de cuentas el Señor quiere. Dice que nadie se pierda, sino que todos procedamos, ¿verdad? Sí. A lo que Él nos ha llamado a uno de nosotros. Y eso es verdad, es como para reflexionar. Gracias, pastora. Omar. Bueno, hay algo que yo siempre me he preguntado, todas las tribulaciones que tuvo Pablo, pero aquí es donde también se explica que es parte de las cosas que él hizo. Hay un dicho del mundo muy interesante, dice, dice, lo que usted hace aquí en la tierra, aquí lo paga. Y ese pagar, vemos Pablo, todo lo que él pasó, pero el hombre estaba ahí viendo desde el pobre Esteban, lo apedraban y con los vestidos ahí viendo. Y, claro, y si vemos la forma sobrenatural que el Señor se acercó a él, uno dice, wow, fue limpio.
pero no, había cosas que se debían y a mí me preocupa eso porque hay gente que viene pateando el tarro y la bola y como decía mi papá, es que la Biblia usted la agarra y la acomoda para usted cuando quiere. Y es muy cierto. Yo he visto gente parafaseando y nunca se me olvida unas palabras que decían ¿cómo era? Sin el texto no hay contexto, algo así. Creo que era una frase muy dada para la gente cuando agarraba un textito nada más para acomodar las cosas que se vieran bonitos. Entonces creo que también, y eso es preocupante, las consecuencias que tenemos antes de, y nosotros es muy diferente y hay que comprender que una cosa son nuestros pecados y otras son las cosas naturales que hacemos como personas. Son cosas muy distintas. Gente que yo le decía, mira, es que estas cosas no son como son. O sea, en mi sano juicio como humano, yo que soy una criatura del Señor, le digo, yo no lo veo bien, le digo, yo no sé si Dios lo verá bien, pero esta persona hizo tanto daño, le digo, y es la famosa frase de mucha gente, ay, mire, ya el Señor lo perdonó y todo esto, pero queda un remanente. Y esos remanentes hay que ver cómo los limpia uno. Y yo creo que Saqueo es uno de los mejores ejemplos y lo que acabamos de leer de la Biblia, pero todo eso hay que limpiarlo, ¿verdad? Pedir perdón y lo que hay que retribuirlo. Si no fue mío, tengo que volverlo. Punto. Así es. Eso era el comentario. Hermana, Sí, ¿puedo? sí. No sé, creo que nos estamos metiendo en una área que no es del todo, porque o entonces o Dios nos perdona o no nos perdona. Yo soy de los que creo que el día que acepté a Jesucristo fui perdonado. No creo que porque todavía yo tuviese que restituir algo, no he sido perdonado. ¿Qué pensamos de aquel ladrón que estaba en la cruz cuando aceptó a Jesús? Todo lo que había hecho lo restituyó. Seguro que no. Y Jesús le dijo que ahí mismo iría para el cielo. Entonces, no sé si es que no estoy comprendiendo, por ejemplo, la disertación del hermano que acaba de hablar, o que estoy confundido, no lo sé, del hermano Omar. Porque para mí sí Dios perdona. Que a raíz del perdón, el Espíritu me redarguye para hacer algunas cosas, pero no es para ser perdonado. Porque Jesús le dijo a Saqueo, no había devuelto nada ahí todavía. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y todavía no había devuelto nada. Era una actitud de corazón que el Espíritu Santo hizo en ese momento que él acepta a Jesús como Salvador para dar la mitad de lo suyo a los pobres, dice. Y si he defraudado, no dice defraudé, y si hubiese defraudado, lo devolveré. No sé, me gustaría tal vez que usted nos dijera algo, Amalia, sobre esto. Ok, voy a responder a eso y luego la palabra al hermano Víctor. Mire, nosotros no podemos quitarle a la palabra la autoridad que ella en sí mismo tiene. Somos perdonados, somos perdonados. Eso es un hecho bíblico y comprobado. Pero el punto aquí en cuestión no es si Saqueo fue o no perdonado, porque no ese es el punto en cuestión. El punto en cuestión es ser conscientes de que nosotros tenemos que tener, vea cómo el pastor presenta aquí el punto y lo presenta desde varios escenarios. El primero, vamos a ver. En el punto 8, Jesús está diciendo que si continuamente estamos causando relaciones humanas rotas, entonces Él retendrá su respuesta hasta que se rectifique. Ya somos perdonados. Darnos cuenta de eso nos ayudará enormemente a comprender lo que Jesús está queriendo decir. En tercer lugar, Jesús está diciendo que si otro se ofende por causa nuestra y estamos en el marco del perdón, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que aplicar Santiago 5:16. Para mí el punto aquí más pendulante y difícil es que mucha gente, a pesar de que han sido perdonados,
Ujú. A pesar de que hayan hecho lo que hayan hecho, conociendo la palabra, defraudan, roban, mienten y dicen cosas que no están bien. Yo no sé, porque no me atrevo a asegurar si hay factura pendiente de parte de Dios o fue factura pendiente para Pablo, para Saulo, antes de la conversión, por todas las matrañas tan horribles que él hizo, fue testigo de la muerte de Esteban. Pero lo que sí puedo decirle era que él conocía la ley. Y yo creo que en la medida que usted conoce la palabra, en esa medida de conocer la palabra, porque recuerde aquí lo que dice, que si el Espíritu Santo, vamos a ver dónde está en el punto 16, además de recordar en el altar, si el Espíritu Santo recuerda a mi corazón que hay algo que necesito retribuir, que necesito restaurar, porque yo conozco la palabra, no tengo excusa. El perdón no es el punto en cuestión aquí. El punto en cuestión es que yo conozco la palabra y ella me tiene que hacer eco a mi corazón para yo hacer lo que es lo correcto. Para mí ese es el punto en cuestión. El hombre en la cruz, yo creo que Dios hizo un milagro con él y con muchos otros a lo largo de toda la vida. Lo perdonó, lo salvó y se lo llevó. Ahí no había tiempo de restituir absolutamente nada. Él lo perdonó y entró al paraíso, porque eso dice la palabra. Pero lo más difícil para mí es saber cuántas cosas, siendo consciente de Dios en mi vida, ya siendo perdonado, hago cosas que no tengo que hacer. Y luego solamente, como dijo Mara al principio, ya las perdonó. Ya él me perdonó. Así no se juega. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Y lo más difícil es que la iglesia muchas veces no tiene conciencia de estas cosas. Gentes que todavía están en el Señor, que conocen al Señor, que conocen parte de la Escritura, no asumen consecuencias de las cosas que hacen y siguen robando. Gente que roba, hermanos. Gente que defrauda. Gente que habla ofensas. Gente que miente. Gente que testifica cosas que no son y estando en el Señor. Entonces, esas aplicaciones ahí, Dios no las toma por alto, porque hay que restituir lo que hay que restituir. Pero el punto aquí no es el perdón, porque Él nos perdonó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo ya pasó. Pero aquí todas las cosas son hechas nuevas. Sin embargo, son hechas nuevas y seguimos practicando cosas que no tenemos que practicar. A veces se hacen inconscientes, a veces se hacen conscientes y no queremos asumir consecuencias. Pero de que las hay, las hay. Ya le doy la palabra, hermano Luis. Víctor. Sí, hermanita Amalia, bueno, tal vez hay algo ahí en la parábola de los dos deudores, allí habla uno de cómo uno le, pero no es eso lo que quiero hablar. Suplicó por perdón y fue perdonado y tenía un consiervo y el consiervo le pidió perdón y no lo quiso perdonar. Entonces, bueno, ahí conocen la historia de lo que pasó, que al final el señor se retractó y lo mandó a la cárcel, ¿verdad? Porque no quiso perdonar a su consiervo, que puede tal vez relacionarse un poco. Pero yo lo que quiero hablar es de que muchas veces hay situaciones que nosotros vivimos, que nosotros pasamos, la iglesia pasa, la familia pasa, y es de porque hay cosas encubiertas que no hemos querido arreglar. Este, Dios desea bendecirnos a nosotros cada día, pero muchas veces esas bendiciones que Dios quiere darnos no llegan porque somos conscientes de cosas y vivimos arrastrándolas, vivimos cargándolas. Y yo pienso que uno de los frutos de ese perdón que Dios nos da es que nosotros también tenemos esa capacidad de perdonar y saber de que
de que si nosotros no perdonamos, la Biblia es clara y la Biblia dice que Dios dice que no nos perdona. Y muchas veces queremos que Dios nos bendiga, muchas veces queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, en nuestras familias, pero vivimos arrastrando cosas y no queremos liberarnos de eso, que es algo, yo sé que es duro, es difícil, pero Dios nos dio a nosotros las herramientas, la capacidad para que nosotros eh, pidamos perdón cuando hay que hacerlo. Y, y algo que debemos de entender que no es solamente si somos, si yo ofendo, que pido perdón, aún siendo ofendido, Dios me dio la capacidad de ir y pedir perdón. Y es por eso que la Biblia dice que son muchas cosas, la perdón es salvada porque son muchos pecados los que Dios perdona con esa actitud, porque la persona puede ser salvada. Yo fui agredido, pero si yo pido perdón, aquello que yo hice, le va a hablar a aquella persona y va a hacer, y va a reflexionar y va a meditar, y es muy posible que esa persona sea restaurada por la actitud mía cuando yo hago lo que tengo que hacer. Pero si nosotros sabemos lo que está pasando y vivimos sin tomarle importancia, simplemente pasó y ya, nos perdemos muchas cosas. Como ministros, nuestro ministerio eh, no va a crecer, no va a crecer porque no va a crecer, porque arrastramos cosas. Debemos de sincerarnos con Dios y primero con nosotros mismos, reflexionar y decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo tenía 4 años de haber cometido un error que las personas con quien los cometí no sabían nada. Y a mí Dios me hizo viajar más de 50 kilómetros para ir a pedirle perdón a gente que más bien se iban a sorprender. Pero ¿por qué pide perdón? Si no se daban cuenta de lo que había pasado. Y a mí Dios me hizo hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere santidad, Dios quiere rectitud, Dios quiere un corazón limpio, Dios quiere una persona realmente que se rinde a Él y le sirve a Él. Y vamos a ver la bendición de Dios en lo que hacemos, pero si nosotros no tenemos esa actitud, va a costar. Y muchas veces la sorpresa que queremos hacer algo y todo se cae y decimos, pero ¿por qué? Si nosotros mismos tenemos la respuesta, no es Dios, somos nosotros. Sí, aquí hay varias cosas que tenemos que tener cuidado, porque aquí estamos hablando de varios puntos y no los podemos hacer una merula. Dios nos perdona, eso es un hecho. Eso yo no voy a decir lo contrario porque no puedo y no debo. De que Dios nos perdona, nos perdona. El punto aquí en cuestión es que el Espíritu Santo es suficiente para hablar a nuestro corazón, para poder nosotros entender, porque hay situaciones del perdón, porque no todas las situaciones de perdón son las mismas, en las cuales nosotros hemos agraviado, hemos hecho cosas que no están bien. Y el Espíritu Santo es suficiente para redarguir mi corazón y hacer entonces con eso lo que corresponde. Y nos pone dos ejemplos diferentes. Nos pone el ejemplo de la mujer que hizo algo incorrecto, se llenó de amargura. Y esa amargura dañó su familia. Y el Espíritu Santo la llevó a hacer lo correcto. Era pedirle perdón al pastor y decirle a sus hijos la razón de su amargura. Ahora, al pedirle perdón a sus hijos, parafraseo yo, no dice el texto, el libro, ¿verdad? La mujer, yo no sé qué consecuencias habrá tenido que asumir por eso, porque ya el daño estaba hecho en el corazón de sus hijos. Ya se habían apartado de la fe, se habían apartado de Dios y se habían apartado de la iglesia.
Entonces, ahí va a haber una cola que a ella le iba a tocar que hacer un trabajo para volver otra vez a ganar el corazón de sus hijos o su familia. Ese es un ejemplo de un perdón y de restitución. El segundo ejemplo que pone es el ejemplo de Zaqueo. Es diferente. Hay una confrontación porque Zaqueo había hecho cosas, yo creo que Zaqueo había robado a mucha gente y había estafado a mucha gente. Y el Espíritu de Dios mueve el corazón de Zaqueo a restituir. Si alguno lo había agraviado, él le iba a sustituir 4 veces. 4 tantos lo que había hecho. Entonces, uno no puede medir con una regla métrica recta todos los casos porque entonces caeríamos en un error. Y no es eso de lo que estamos hablando. Aquí el punto es tener la sensibilidad de saber que Dios es suficiente para hablar a nuestro corazón, para decirnos las cosas que debemos de hacer y corregir. Pero también el hecho de saber que a veces la gente no tiene conocimiento y da lo que dijo Mara al principio, por sentado. Dios me perdonó y listo, se acabó la flor. Uy, que qué vergüenza si yo devuelvo eso, porque ¿qué van a pensar de mí? Creo que aquí la sensibilidad a la voz del Espíritu es lo que debe de imperar para hacer lo que es lo correcto. El punto en cuestión aquí no es el perdón. El punto en cuestión aquí es lo que el Espíritu Santo de Dios mueve en nuestro corazón que se debe de hacer. Y ahí es donde debemos de anclarnos para poder hacer lo que es lo correcto. La hermana Lorena pidió la palabra y luego Mar. Pastora. Amén, amén, pastora. Buenas noches, Dios me les bendiga. Amén. Escuchando un poquitito de lo comentado, nosotros estamos estudiando lo que es cultura de discipulado aquí en la iglesia y estamos viendo lo que es una iglesia emocionalmente sana. Y estudiando un poquito el domingo, decía uno de mis ovejas, pastora, hablando un poquito del perdón, él me decía, pastora, para perdonar, así me dijo. Le voy a ser muy sincero, tenemos que estar muy llenos del amor de Dios, porque yo no puedo decir que voy a perdonar a alguien si en realidad no lo siento. Dicen, debería yo de estar muy lleno de ese amor del Señor para expresar eso. Entonces, eso me dejó a mí como analizando un poquito hasta dónde de verdad estamos llenos de lo que este varón decía, del amor de Dios. Estamos todos, ya creemos que somos hijos de Dios y todo, pero el problema es que nos cuesta perdonar. Y como usted decía, es a dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Más que hablar del perdón, es lo que a dónde nos quiere concientizar. Y que digamos que estamos faltos de amor de Dios, no es porque Dios no nos los quiera dar, sino es porque no los queremos recibir, pensaría yo, porque Él está dispuesto a darnos. Entonces sí pienso que deberíamos de analizar un poquito esa parte, en realidad, hasta dónde dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, hasta dónde le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón. La semana pasada yo decía que el perdón es para mí, es más el beneficio para mí que para la otra persona. Primero me abre puertas a mí y después le abre las puertas a los demás. Pero como usted decía, nos toca que revisar un poquito más a fondo el en sí qué es el perdón, hacia dónde nos quiere llevar Dios con esta situación. Pero sí analizando un poquito esa parte del estar lleno de Dios, que en realidad le permitimos al Señor esa parte, de que Él nos pueda llenar, de que Él nos pueda invadir a nosotros y podamos sacar estas cosas que en realidad nos dañan, o sea, nos dañan a nosotros. Al rato las demás no saben ni que estamos dañados y en realidad somos nosotros los que tenemos que darle oportunidad al Espíritu Santo de cambiar. Sí, lo que pasa es que aquí, si nos devolvemos a estudios anteriores, tenemos que ser conscientes que se dejó sentado de acuerdo al estudio, en Lucas también, en el ejemplo de cuando los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara su fe. El asunto del perdón no es un asunto de cuánto amor tengo por Dios, ni cuánta fe yo tengo,
sino es un asunto de obediencia. Él es Señor y yo soy amo. Perdón, Él es el amo y yo soy Señor. Ese es el punto del perdón. Así lo enmarcó Jesús. Yo soy el amo, ustedes son los siervos. Si yo te digo que hagas algo, lo debes de hacer. Y va más allá de cuánto amor o cuánto siento. Pero, ¿qué nos hace una mala jugada? El asunto de la cultura. Culturalmente, la democracia, tengo que sentir, tengo que amar, tengo que para poder perdonar. Pero en la dinámica del reino es diferente. Y eso es lo que nos cuesta aceptar y digerir. No cuánto nos llenamos de Dios, sino cuánto realmente yo entiendo que Él es Señor y yo soy su siervo. Ahora, las consecuencias de una ofensa es otro asunto. Él puso varios ejemplos de una persona violada. Él nos dio varios ejemplos. Omar. Sí, hermano, es que de cada caso es diferente. Sí. Creo que hay mucha tela que cortar en esto, pero es importante la opinión de la gente, de nosotros. Claro. Cuando dicen, mira, este fulano y pasa en la iglesia, pero tal cosa aquí, tal cosa allá, dice, pero es que el Señor ya me perdonó, pero te perdonaron. Veo comentarios muy feos de personas que realmente tienen que arreglar eso, pero uno no es quien para decirle. Estoy hablando sobre todo lo que más pega en la gente, aunque usted no cree la parte de dinero, ¿verdad? Ah, sí. Y una persona era de tipo saqueo, ¿verdad? Se lleva a todo el mundo entre las patas y el hombre está en su confort y había dañado a mucha gente. Pero ¿hasta dónde escuchamos la voz de Dios? O al revés, ¿hasta dónde nos interesa escuchar la voz de Dios? Es más Entonces, fuerte. son las confrontaciones más grandes que tenemos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde queremos escuchar? Es como un límite, ¿verdad? Eso es el comentario. Esto es muy amplio, hermanos. Y no sé si le respondí al hermano Luis, pero esto es muy amplio. Pero lo que quiero dejar sentado es la base. Él nos perdonó. Eso no es cuestionable. Él nos perdonó. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que el Espíritu Santo es suficiente en mí, porque en esas consecuencias que yo necesito asumir, hay que asumirlas porque el Espíritu me mueve. Pero va la pregunta de Omar, ¿hasta dónde yo quiero permitir que Él me haga responsable? Eso va a depender de mí, no de Dios. Hermana, yo lo entiendo como usted. El día que yo acepté a Jesús, fui perdonado en un 100% de mis pecados. Pero de ahí en adelante, Dios me impone obediencia. Y es cuando tengo que hacer todo esto que estamos estudiando. Si ofendí, pedir perdón. Y obedecer la palabra. Es que no hay otra. Y usted lo ilustró en una forma tan práctica, es, Él es el amo, yo soy el siervo. Él manda, yo obedezco. Así es. Punto, no hay otra. ¿Qué cuesta obedecer? Claro que sí, a veces peleamos porque lo que tenemos allá adentro es difícil. Pero si yo quiero hacerlo, voy a ir donde, como dijo usted en la enseñanza anterior, voy a ir al altar y ahí Dios, entre lloros y gritos y quejidos, habrá un momento en que Dios me dispone en el corazón para hacer lo que tengo que hacer. Pero yo tengo que tener una decisión de perdonar. Si yo no tomo esa decisión, Dios no va a venir a arrancar nada de mí. Amén. Es la verdad. Así es. Y para cerrar este tema, les dejo de tarea, por favor, que usted en su material tiene la página de tarea, la parte de aplica. Haga este ejercicio, por favor. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay alguien con quien estás ofendido, has estado ofendido. Algún miembro de la familia, alguien de trabajo, iglesia, escuela, amigo, el que sea. Alguien a quien necesites perdonar. Y el paso 2,
haga los pasos de libertad a través del perdón y él los enumera del 1 al 8. Y luego hace una pregunta muy importante. ¿Estás enojado con Dios? ¿Qué hay de ti? ¿Necesitas perdonarte a ti mismo? ¿O necesitas perdonar a alguien que ha muerto? Por favor, haga esa dinámica, eso es entre usted y Dios. Hágalo en oración, en un tiempo de oración. Siéntese con su Biblia, su cuaderno, su lapicero, ese tiempo de Dios, y deje que el Espíritu Santo traiga a su corazón lo que necesite traer. Porque lo que Él quiere es que sigamos avanzando. Y con eso cerramos nuestra clase de hoy, porque ya el tiempo se fue. Y si Dios lo permite, seguiremos la próxima semana. Vamos a orar para ser despedidos y continuaremos en la lección 26, si Dios nos presta vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esto y que Dios nos ayude, hermanos, a sanar áreas que quizás a veces ni nos imaginamos que están ahí dando vueltas en nuestro corazón y necesitamos una intervención divina. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos en este momento por la oportunidad que nos regalas de poder escuchar esta clase. Creo, Espíritu Santo, con todo mi corazón que eres suficiente para hablar al corazón nuestro y mostrarnos si hay alguna área que necesitamos traer a cuentas, si hay algo que debemos de arreglar. Tu Espíritu Santo es suficiente en nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición en esta noche. Gracias por mis hermanos, por su tiempo y por su esfuerzo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Voy a cerrar y voy a enviar al WhatsApp el link para que si usted desea conectarse a la cumbre de oración, pues pueda inscribirse. Y ya quedará en usted si puede conectarse o no. Que Dios me les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Dios bendiga a todos. Buenas noches. Dios bendiga a todos. Hasta la próxima semana. Dios quiere. Así será. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones. Amén, Amén, buenas noches. hermano.